En Guayaquil, la vialidad la hacemos todos. Conduce seguro y mantente informado sobre los límites de velocidad en las nuevas rutas de la ciudad. Aprovecha las vías de los 4 pasos elevados recién inaugurados. Y consulta los desvíos de las obras en curso. Encuentra toda la información en el portal web de la Alcaldía de Guayaquil. Ciudad de todos. Autorización número 3149. CNE, Elecciones Generales 2025. Lástima tener unos medios de comunicación tan vendidos a las condiciones. Es lástima no poder confiar en la noticia del periódico o de la televisión o de la radio, porque todo está comprado, está amañado y no se dice la verdad. Lo diremos cuantas veces sea necesario, es decir, repetiremos esa exposición de Monseñor Arnulfo Romero, San Arnulfo Romero, beatificado por el Papa Francisco. Fue un mártir, fue asesinado ahí en San Salvador, por decir entre otras cosas esto, ¿no? De cómo el gran conglomerado mediático, estamos hablando ya de la década de los 60, es decir, es una vieja historia, no, de los 80, una vieja historia de este comportamiento de los medios y que hoy ha quedado tan evidenciado. Empezamos Palabra Suelta, estamos en vivo este día martes 12 de noviembre cuando son las 16 horas, pero yo lo quiero decir como civil, no en el lenguaje militar. 4 de la tarde con 39 minutos en el territorio continental ecuatoriano, 3 de la tarde con 39 minutos en las Islas Galápagos. Les reitero, estamos en vivo con mi compañero Jorge Aycar, compañero de la plataforma, él en Guayaquil, yo en Quito. Nos hemos puesto de acuerdo con una serie de materiales que le pasé a Jorge. Empecemos con el primero, Jorge. Ahí está ya. Sí, este personaje. Uy, Dios santo. José Najas, director de Radio Sucesos, operador de Villavicencio y La Fiscal, quien tenía un troll center y la cuenta troll La Década Robada. Con Villavicencio hicieron videos porno para atentar contra la honra de Viviana Veloz, interpelante de Guillermo Lazo. Lo hicieron. Y ayer yo vi unos buenos 14 minutos de Alondra Santiago, la periodista que está ahora viviendo en México, expulsada por este gobierno cuando este personaje ha sido un acosador, un inventor de historias. No hace mucho Pablo Iglesias de España, cómo en España también inventaban historias y lo llamaba, no era Inda, el director de La Sexta, a decirle: Pablo, vamos a sacar una noticia que yo creo que es falsa, en donde se dice que te han depositado el gobierno de Venezuela en una cuenta de Andorra un montón de dólares. Me temo que no es verdad, pero a mí me ha llegado y la voy a publicar. ¿Pero cómo la vas a publicar si es falso? La voy a publicar. Tú tendrás el derecho a aclararlo. Así actúan estas miserias humanas que es este tipo de periodismo. Así que no olvide ese nombre, José Najas, de Radio Suceso, que sí, yo lo conocí hace muchos años cuando me echaron de Radiovisión. Este personaje me llamó a invitarme a que haga Palabra Suelta en Radio Suceso, o Suceso, como se llame. Algo en mi corazón, en mi cabeza, en mi cuerpo, en mi piel, me dijo que no. Y por supuesto dije que no. Y nunca trabajé en esa radio, pero lo traté un par de veces, ¿no? Era yo joven, esto debe haberme pasado hace 25 años, y mi cuerpo aguantaba. Hoy creo que no aguantaría mi cuerpo un encuentro así. No, seguramente no. Así, con un personaje tan abominable que se jacta de haber creado este tipo de productos falsos con la inteligencia artificial y poner videos pornos de Viviana Veloz, presidenta de la Asamblea, Alondra Santiago, periodista harto conocida, y otra vez, ¿no? Estos muy machitos
misóginos, odiadores de las mujeres, porque seguramente las consideran seres inferiores, ¿no? Se quedaron hace más de 4.000 años, cuando incluso en la filosofía griega, sí, los grandes filósofos griegos, los socráticos, postsocráticos, hablaron también de esta inferioridad de la mujer, ¿no? Pero eso hace 4.000 años y estos tipos siguen haciendo lo mismo. José Najas, no olvide ese nombre. Pongamos el segundo video que te pasé, Jorge. Ahí lo tiene usted. Escuchemos también. ¿Quiénes son los de la mafia mediática? Marlon Puertas, portal La Historia. Puertas. Hola señor, ¿no habrá por ahí un par de reales como anticipo? Villavicencio. Hola hermano, mañana puede ser. Cobraba por lo que iba o no iba a publicar. Por cierto, el dinero para la pauta venía de Banco del Pacífico, dinero público. Puertas escribe el 5 de mayo de 2021. ¿A ustedes también les cortaron la pauta del Pacífico? Villavicencio responde. Todo, pero el nuevo presidente nos va a renovar, Roberto González. Puertas. Vea eso, efecto Lazo. En los chats también conversan de la información de la mafia albanesa y su relación con el gobierno de Guillermo Lasso, entregada a Cristian Zurita y a Puertas, quienes nunca la publicaron. 12 de febrero de 2023. Villavicencio. Yo les di a ustedes y se guardaron. Puertas. A mí no me has dado nada. Villavicencio. Te di la ayuda, memoria es lo único que tiene Boscan, y con eso se pasea. Zurita tiene todo. Álvaro Rosero, Radio Exa. Entrevistaba a Villavicencio cada 15 días. Claro, cobrando directamente por la promoción al director de campaña. Rosero escribe el 2 de febrero de 2021. Estimado Fernando, ¿cómo estás? Te distraigo un poquito de todo lo que estás haciendo, y por lo cual te felicito porque tenemos unos temas pendientes de la campaña, y necesito tomar contacto con el responsable económico. ¿Podrías ponerme en contacto? Villavicencio. Perfecto, ya te paso. José Najas, Radio Sucesos. Generaba material falso para que sea difundido no solo por cuentas troll, sino por periodistas. Najas trabaja directamente con la fiscal Diana Salazar. Le fabrican un video no por a Viviana Veloz, se lo fabrican por ser interpelante de Guillermo Lasso, metiéndose con su condición de mujer, denigrándola, intentando a sabiendas de que es falso, porque le dicen es real. Usted analice, parece. Haga circular con los clientes, le pide a Villavicencio a José Najas. La Data, presentado como medio de comunicación, es el pasquín de Giovanni López, sentenciado por el femicidio de la cantante Sharon. Desde la cárcel cobraba $8,000 por respaldar a Villavicencio, quien manejaba lo que se publicaba. Ahora hace lo mismo con Daniel Noboa. Villavicencio escribe el 3 de junio de 2023. ¿Cómo está? Buenas tardes. Estaba por comentarle que el miércoles voy a Guayaquil, pero al parecer ustedes han hecho un acuerdo con Topic. Melanie Pincay responde. Fernando, usted nos conoce, sabe de nuestra lealtad hacia usted. Estamos quebrados, pero no hemos hecho acuerdo con nadie. Yo principalmente lo estoy esperando a usted. Así es como actúa la mafia mediática. Todo este material lo ha venido publicando La Posta, y así que se lo debemos a esas publicaciones que ha hecho este medio digital, La Posta. Y para cerrar esta parte del periodismo, porque vamos a conversar mucho de periodismo con un periodista con larguísima experiencia, pongamos, Jorge, otro que te pasé de Rafael Correa, que se demuestra una vez más. Que periodistas como Sara Ortiz, Roberto Aguilar y en general Diario Expreso son tan solo sicarios de la comunicación y amorales politiqueros. Y de Ecuador en Directo salió, ¿no? Sara Ortiz ayudaba en sus fines políticos a Fernando Villavicencio. Así muestran sus chats con él, donde Villavicencio pedía que suba información a su portal web para poder usarla y atacar a lo que él consideraba enemigos políticos, con ese lenguaje, porque todos los días a la guerra, ¿no? A acabar con el otro político, con el distinto, porque piensa de otra manera. No debato
no confronto mis ideas, no polemizo legítimamente, sino que hay que aniquilarlos. Hay que aniquilarlos. Así que el fake news, el lawfare, que en el caso ecuatoriano ha llegado a los niveles de mayor vergüenza. Así se hizo con el caso Arroz Verde, que luego se denominó soborno y que lo tiene a Jorge Glass en una cárcel de máxima seguridad en La Roca. Allá lo tienen a Jorge Glass y que ya fue visitado por la CIDH y que he conversado con un miembro de esa comitiva y son unas condiciones inhumanas. Esa persona, miembro de la comitiva, no es ecuatoriano, me dijo, están buscando matar a Glass, que Glass se suicide. Están queriendo acabar de esa manera con Glass por las condiciones que esta persona observó en la visita de la CIDH a Glass allá en Guayaquil, en esa cárcel. Esto es lo que se ha hecho, es lo que ha hecho el periodismo. Y también vi más temprano, no tengo ese pedacito, con Boscán, sí, con Boscán y su mujer al lado, sacando la fotografía de esta pobre chica, joven, de apellido Andrade, que no soportó el bullying que le hacía Najas y terminó con su vida. Ella terminó con su vida porque fue demasiado poderoso lo que le hacían estos tipos. Gente como José Najas, como Álvaro Rosero, que en aquella época, porque trabajé un periodo muy corto, hace muchos años también, en Radio Democracia, así se llamaba. Todavía estaba en Radio Democracia Gonzalo Rosero, el padre de este otro, Álvaro Rosero, e hice unos buenos meses en esa radio Palabra Suelta, así que tenía que verlos. Y ustedes se acuerdan el caso de los gastos reservados en la época de un pequeño escrito para el diario El Comercio. Yo era columnista del diario El Comercio, fui 16 años columnista, solo columnista del diario El Comercio, y escribí en defensa, porque era Buccelli el abogado que acusaba a Radio Democracia de haber recibido, y claro, como era un abogado, a mí Buccelli me puso un juicio de imprenta por mi comentario en el diario El Comercio y para la época no estábamos dolarizados todavía, era sucres y digamos, solo a manera de ejemplo, que Buccelli me reclamaba alrededor de 60.000 sucres. No tengo la cifra exacta y el juez me ordenó pagar 600 sucres y tuve que pagar esos 600 sucres por defender a Gonzalo Rosero, a los de Radio Democracia, que dijeron que era un infame Gonzalo Rosero, y yo a mi editorial o a mi punto de vista lo titulé La infamia de Buccelli, que era el abogado de ese grupo de personas que abusaron de los gastos reservados y que obligó a Alberto Dajic a irse del Ecuador a vivir en Costa Rica una buena cantidad de años por el abuso que hizo de los gastos reservados, que nunca pudo explicar muy bien y que hoy ha vuelto y que hoy lo tenemos pontificando, queriendo convencernos de lo imposible, ¿no? De las ventajas de esa visión de economista ortodoxo, de las ventajas de someternos al recetario del Fondo Monetario Internacional. ¿Qué ventajas? Estamos destrozados como país por aplicar ese recetario. En fin, todo esto para preparar este encuentro que me va a resultar muy importante, porque inmediatamente presento a este personaje que es harto conocido, uno de los primeros en tener portales digitales en el Ecuador inmediato, Francisco Herrera Arauz, los dos apellidos, como él suele utilizarlos, ¿no? Ya van a ver cómo me va a llamar a mí. Francisco, muchísimas gracias por recibirnos. Hola, Javier Lazo Mendoza. Y lo de Mendoza siempre será por tu venerable madre, doña Nora. Siempre. Qué maravilla. Así como Arauz es por mi venerable madre, doña Zoila. Así es que estamos bien. Claro, soy la Arauz, sí. Doña Zoila Arauz Bonilla. Sí, señor. A ver, mi querido
y estimado Javier, qué gusto primero estar contigo. Qué gusto estar contigo. Y qué pena en qué circunstancias estamos. Bueno, yo y no qué pena encontrarnos en estas circunstancias. No he querido acanallarte porque yo sé que tú eres un periodista profesional, que tienes muchos años en el ejercicio de esta profesión, que cuando está bien llevada es una maravilla de profesión, te permite ser testigo privilegiado de los acontecimientos históricos de una sociedad, cualquiera que ésta sea, y también te permite conocer a personajes extraordinarios que son protagonistas de esas historias, pero en otros momentos también, ¿no? Cuando el nivel de la política es bueno, ¿no? Cuando hay unos compromisos éticos, cuando se piensa en la gente y no se piensa en sí mismo. Te sé periodista de larga data, así que he empezado con esas piezas no para acanallarte, porque sé que fuiste presidente del gremio de periodistas de Pichincha y me acuerdo clarito que tú pasabas lista prácticamente preguntándole a un montón de tipos que fungían de periodistas, les decía, oiga, ¿usted es periodista? ¿Usted conoce el oficio? ¿Usted ha estudiado las razones deontológicas del periodismo? ¿Usted sabe los compromisos éticos que adquirimos como periodistas? La cuestión del contraste, la cuestión de la verosimilitud, en fin, tantas cosas que tú tenías para reclamarle a un montón de gente que fungía de periodista y no lo era. Ahora creo que no te atreverías a exigir que se enseñe el título de periodista. Te juro que me atrevería más todavía. Lo haría con mayor dureza. A ver, bien que traes a colación eso porque es un antecedente precioso en mi vida. Cuando yo tenía 29 años fui elegido presidente del Colegio de Periodistas de Pichincha. Y al llegar y posesionarme, ¿qué juré? Juré defender al periodista y defender las leyes de defensa profesional. Hay una ley desde 1975 que establecía quién era periodista y señalaba expresamente, primero, lamentablemente a un grupo de personas a las que se les regaló el título la dictadura militar, ya quedan pocos, pero la exigencia era título profesional de las universidades del Ecuador o título de universidades extranjeras reconocido en el Ecuador. ¿Qué había comprometido yo? Hacer cumplir la ley. Cuando yo me posesiono como presidente, pido cumplir con la ley. Y eso, mira, yo entro al periodismo en 1979 y hasta 1990... Pero andabas gateando, en el 79 todavía gateabas, pues. 79, 16 años de edad. Yo entro el día que se posesiona Jaime Roldós Aguilera. ¡Qué maravilla! Entro por Radio Iris, voy a la transmisión del mando de Jaime Roldós Aguilera. Tenía 16 años. Yo me había graduado en el Mejía 6 días antes. Yo me gradué el 2 de agosto del 79. Pero estabas adelantado, con 16 años. Claro, no, y yo ya me metí a fondo en el tema. Algo de eso encuentran, de esa historia la encuentran en Si callan a los míos, gritarán hasta las piedras, mi libro. Entonces, yo me comprometo a respetar la ley. Y entre el 79 y el 90, pues yo era un niño mimado del periodismo y de las élites de la prensa nacional. Pero en el momento en que llego y pido que se cumpla la ley, entonces me volví enemigo de los grandes medios, especialmente de ese grupo de miseria humana llamada Diario El Comercio. La porquería llamada Diario El Comercio, el diario de los arrastradores de Alfaro. Y el otro grupo, lamentablemente, el de Diario Hoy, que terminó como terminó, o como ha terminado ahora El Comercio. ¿Qué exigía yo? Que los periodistas sean profesionales. Solo tuve a un grupo de compañeros que me apoyaron en el tema, los de mi directorio en el colegio. Ni siquiera las universidades tomadas por el MPD se ocurrió en algún momento plantear que los periodistas salgan de las universidades. Fue una bronca que no tienes idea. Tú bien lo dices, Javier. ¿Qué reclamaba yo? Cumplan con la ley,
sean éticos, apliquen las normas, estricto rigor profesional, sean periodistas en su profesión. ¿Y qué recibí a cambio? Persecución. Me generaron una serie de conflictos. No me dejaban ni trabajar. No me dejaban ni trabajar, y en eso debo agradecer en esos días a un noble caballero llamado Federico Pérez Intriago, prefecto de Pichincha en ese entonces, quien me apoyó en el colegio al punto de llegar a construir con él el centro de capacitación para los periodistas, y luego yo fui a trabajar con él un tiempo porque me dio el espacio y la oportunidad. En los medios no, cerrado la puerta, nunca más, por haber exigido que cumplan con la ley. Y entonces yo me acuerdo el día que terminé, el 5 de enero de 1994. No, 94. Con 5 de enero del 94. Con Sixto Durán Ballén, haber señalado algo que todavía me duele. Después de haber presenciado todo lo que presencié, las miserias del periodismo ecuatoriano, terminé diciéndoles una frase: llegará un día en que la prensa nacional tendrá que pedir disculpas al país por todos los males que le causa y le causará. 5 de enero de 1994, sesión solemne por el Día del Periodista, en el que yo entregué la presidencia a ese respetable colega Edgar Jaramillo Salas. Qué pena que se haya cumplido. Si tú me dices ahora, si yo les volvería a plantear, sí, porque el periodismo no es una artesanía. El periodismo no es empírico. La comunicación es una ciencia. Y por ser una ciencia requiere de estudio, requiere de observación, requiere de proceso científico, requiere de análisis, requiere de investigación. Eso es la comunicación social. Por eso tenemos tantos fracasos hoy. Distinto es, y ahí hablo de tu papel, distinto es el comentarista, el editorialista. Ahí sí son bienvenidos todos aquellos que tengan un grado mínimo de conocimiento con el que aportan a la sociedad. Los comentaristas deportivos, los comentaristas científicos, en algunos casos, los comentaristas sociales, los comentaristas jurídicos, los cientistas políticos, son bienvenidos en la prensa, pero los periodistas deben estudiar, deben graduarse en una universidad, deben cumplir un proceso académico y con ello aportar a su país. Pedí eso yo en esos días. No me equivoqué. Fíjate lo que está pasando ahora. Tanta gente metida en el periodismo, haciendo horrores, muriéndose de hambre, pautando, suplicando dineros, pidiendo favores, haciendo de la pluma una cuchara y terminar con su conciencia vendida por no estudiar, por no sentarse a estudiar, por no creer en el estudio ni en la ciencia. ¿No te parece grave? A mí me parece gravísimo. A mí también me parece grave, por eso he querido charlar contigo a vista y de la gente, ¿no? Porque es dramático lo que nos está pasando, ¿no? Más allá de los apagones que son la consecuencia lógica de una incapacidad para no saber qué hacer con el Estado. Y es una cosa que, bueno, no estoy tan seguro de no saber qué hacer. Yo creo que es deliberado. Es la consecuencia lógica de 3 gobiernos en seguidilla neoliberales, ¿no? Que han visto al Estado como el gran enemigo. Reducción del gasto público, pérdida de empleo, ¿no? Empobrecimiento, y entonces es la consecuencia lógica, ¿no? Esto de los apagones, yo no sé si lo has oído a Miguel Calahorrano, que así como tú eres un periodista profesional, él sabe del sector eléctrico desde el viejo. Sí, señor. Conoce todo el sector eléctrico, y a escucharlo a Miguel Calahorrano da mucha indignación, ¿no? No por Miguel, sino por las explicaciones que nos da de cómo este momento pudo evitarse si se hacían, si se cumplían con el Plan Nacional de Electrificación, si no les animaba como les ha animado destrozar todo lo que había hecho la Revolución Ciudadana, destrozarlo.
Incluso un presidente llegó a decir, pero eso va a hacerle daño a la economía. No me importa. Acabar con la economía del Ecuador con tal de acabar con Rafael Correa. Lo dijeron y lo están logrando. Pero lo que yo quería conversar contigo es el papel del periodismo, ¿no? Que a mí me parece que la cuestión se agrava por la irrupción de estos medios digitales, en donde la cosa se volvió como más laxa, ¿no? Hay periodistas respetables en algunos medios digitales, ¿no? Hay algunos a los que respeto, ¿no? Pero hay un montón de políticos dados de periodista. ¿Qué opinión tienes de Fernando Villavicencio, por ejemplo? A ver. Queda para la historia que yo soy el fundador del periodismo instantáneo en el Ecuador. Queda para la historia de haber abierto el primer periódico digital electrónico en el país, nativo de Internet, Ecuador Inmediato, el 10 de agosto del 2004, cuando el periodismo era un proceso de simple traslación de mensajes, muchos de ellos sin ningún sentido, de los periódicos o de las estaciones de radio. La televisión en ese entonces no tenía acceso al Internet, pero sí Ecuador Inmediato. El Ecuador se dividió exactamente entre antes Ecuador Inmediato, después Ecuador Inmediato, con la presencia digital de nuestro medio de comunicación, que hasta ahora seguimos. Y seguimos con la misma norma ética y que los permite permanecer muy bien fortalecidos en redes sociales, donde tenemos una amplia acogida, con un editorial permanente, ya 25 años de mi parte, que tiene muy buena recepción. El periodismo digital en el Ecuador tuvo un muy buen nacimiento. Muy buen nacimiento. Yo encabecé eso. Me siento orgulloso de haber encabezado eso. Y que a esa corriente se hayan sumado una gran cantidad de colegas periodistas que hacen de ese espacio algo digno, dignificante, y que son probablemente el mejor resultado de lo que nosotros empezamos y de lo que hoy nosotros vemos con agrado. Como todo proceso en la comunicación, como todo proceso social, como todo proceso científico, también hay un proceso degenerativo. Y este es el momento en que vemos ese proceso degenerativo. ¿Cuándo se da ese proceso degenerativo? Cuando los medios de comunicación y sobre todo la prensa y los poderes fácticos de los países se dan cuenta que les hemos robado el fuego a los dioses, pues, mi querido Javier. ¿Cómo les robamos? Antes, para tener un medio de comunicación tenías que tener una imprenta gigante, unas infraestructuras grandiosas y millonarias, antenas de transmisión, equipos. Hoy, con un teléfono celular bien dotado de una señal de Internet bien dotada, como la que estamos teniendo en este momento tú y yo, hacemos una transmisión a nivel mundial. Eso es robarse el fuego a los dioses. El problema está, ¿quién se lo roba? Porque te lo puedes robar para incendiar, te lo puedes robar para destruir, o te lo puedes robar para construir. Te lo puedes llevar para levantar, para edificar, para forjar. El fuego forja. Y entonces nosotros, un grupo de periodistas todavía presentes en el espacio digital, le competimos a la prensa tradicional, cada vez más rastrera, cada vez más ignorante, cada vez más prejuiciosa y cada vez más generadora de odio. ¿De acuerdo? Mientras que en los espacios digitales, valiosos y respetables, porque en todo proceso social también hay depuración, pues, Javier, siempre pueden existir influencers, malos influencers, gente que abusa de los espacios digitales, ignorantes y demás, se van acabando por sí solos. No duran mucho tiempo. Difícil es que un medio de comunicación digital netamente se mantenga si es que vive de la bronca, del conflicto, del engaño, del insulto y del ataque. Distinto es que un medio de comunicación viva de la verdad, de mantener una audiencia respetable, de informar los hechos tales cuales son
sin compromiso de ningún tipo. No proclamar que eres objetivo, que eres imparcial, no. Eres partidario de la justicia informativa equilibrada que le permite a la gente enterarse de todas las fuentes. Eso es Ecuador Inmediato. Ya estamos cumpliendo 20 años. Javier, estamos cumpliendo 20 años en el espacio digital. Nos sentimos orgullosos de eso. En el espacio que tú estás ahora, con los queridos amigos de Ecuador en Directo, tan respetables para mí, aprovecho para mandarle un gran saludo. Primero al Jorge, que siempre nos pone en pantalla. Gracias, Jorgito. A Jaime de la Cruz. A Gustavo Jiménez, a Carlita Aro. Fíjate ahí. Y fíjate en toda una serie de medios de comunicación digitales que luchamos todos los días por esa verdad que no aparece en los medios tradicionales. Bingo, les ganamos la batalla. Y les seguimos ganando a diario, verás. Nosotros, tú, por ejemplo, ahorita, tienes noticias que no aparecen en otro medio. Esa es la virtud del medio digital. Ahora, trasladémonos a Villavicencio. Lo conocí a Fernando Villavicencio. Qué lástima la camada que me tocó en los tiempos de la universidad. Fernando Villavicencio, uno de ellos. Juan Carlos Calderón, otro de ellos. Cristian Zurita, otro de ellos. Algunos más que aparecen en ese listado de la infamia fueron compañeros. La verdad, duele. Duele porque luchábamos en ese entonces por una idea política, como siempre yo la defendí, solo yo. Yo nunca hablo por el resto, hablo por mí. Yo soy un humanista cristiano de izquierda, siempre me definí así y me he mantenido así los últimos 40 años de mi vida pública. Ese tiempo, en ese entonces, Villavicencio, Calderón, Zurita y los otros eran de izquierda, pues. Hasta eran trotskistas, pues, de la Cuarta Internacional. En la universidad eran rabiosos comunistas. Verles ahora de sirvientes del imperio. Da asco. Villavicencio lamentablemente se convirtió en un sirviente del imperio. Pero tenía mucha idolatría en la gente por el efecto mediático de sus denuncias. Ahora se sabe que no eran de él, que eran mandadas, que eran pagadas, que eran pautadas, que eran generadas. Y en cuanto al país, sí lamento mucho que la imagen de Fernando Villavicencio se haya creado de tal manera que lo endiosaron, mientras que era un ídolo con pies de barro, y que ahora se descubra que todo era por dinero. ¿Sabes cuán ruin es eso, Javier Lazo Mendoza? ¿Cuán ruin es? Es ruin venderse por dinero. Porque como está comprobado, el primero que te compra es el primero que te vende. El primero que te compra es el primero que te vende. Y los tenía todos bien señalados a todos los que compraba, pues Fernando Villavicencio en su teléfono celular. Le corrompió a la prensa a tal nivel que le convirtió en prensa rastrera. Prensa arrastrada. Él, dinero en mano, contante y sonante, pagadero en efectivo, en cantidades impresionantes de dinero. ¿Cómo es posible que se hable en una sola transacción de $500,000? Oye, que se hable de 12 a 14 millones de dólares. ¿Y qué dice ante ello el SRI, pues? ¿Y qué dice ante ello la Fiscalía? ¿Por qué no averiguan e investigan a todos los nombrados por enriquecimiento privado no justificado? Por el enriquecimiento ilícito es público, mientras que el enriquecimiento privado no justificado es privado. ¿Por qué no les investigan, pues, a todos? Periodistas, influencers, analistas, operadores políticos, investíguenlos. El SRI tiene la obligación y la Fiscalía igual. Termino sobre el tema Villavicencio lamentando una cosa: que la posta lo haya difundido y que se quede en el espacio de la prensa digital. Hemos sido solo nosotros los que hemos comentado. Ni una letra, ni una palabra, nada sobre el tema en los medios tradicionales. ¿Sabes por qué? Porque están directamente emporcados, ensuciados, señalados o comprados por Villavicencio. ¿Sabe con cuánto? No sé. Pero esa es la razón por la cual hoy se callan. Y al haberse callado todo eso, primero se están haciendo un daño, porque esta es la oportunidad para depurarse, pero no la van a aprovechar. Y segundo, lamentablemente el país tampoco lo sabrá en demasía. Lo sabrán los interesados.
Mira lo que pasa, el otro día, hace 2 o 3 días yo te confieso que reviso ciertos medios de estos tradicionales, pero no paso de la portada, no paso de la portada. Es casi como un ejercicio obligatorio, ¿no? Saber qué están diciendo, saber por dónde van sus tiros, para intentar hacer lecturas un poquito como que si fuese jugador de ajedrez, ¿no? ¿Cuál podría ser en 2 o 3 movimientos más la jugada que se van a lanzar? Entonces los chequeo, ¿no? Y el diario El Universo hace 2 o 3 días, a propósito de los chats, decía, los chats difundidos pueden ser considerados un delito, ¿no? Y yo me pregunté, pero espérate, hermano, yo me pregunté, digo, ¿pero de qué estás hablando? Si no has dicho ni media palabra de los chats, no has dicho ni media palabra de los chats, te estás burlando de tus lectores, de tu audiencia, porque le estás hablando de un tema del cual tú no has comentado nada, sobre el cual tú no has informado nada. Es hasta ridículo en la posición en la que se ponen, ¿no? 3 o 4 días después hablan de un hecho noticioso al que ellos no le pararon la más mínima pelota, pero para intentar descalificarlo lo tienen que nombrar. No sé si me explico lo que estoy queriendo decir. No hay una secuencia lógica en su narración. Su narración es a saltos y brincos, está interrumpida. Es absolutamente miserable lo que narran y cómo lo narran, Francisco. Pongamos en claro si son reales o no. La mejor oportunidad que tienen para demostrar que no son reales esos chats, sométanlos a investigación del Servicio de Rentas Internas, pues. Esas cantidades, esos recibos, esos pagos, esas transferencias, pónganlas en conocimiento del SRI, o por Dios, SRI actúe, pues. No sean cómplices y encubridores de este grupo de Trunat. 2. ¿Quieren ratificar la validez o no de esos chats? Bueno, investigue la fiscalía. ¿Por qué no investigar? Eso es una noticia criminis. Eso no es un dato reservado. ¿Cuándo se convierte en reservado? Se convierte en reservado, a ver, la propiedad de tus mensajes. Pongamos que tú y yo tenemos una conversación. Los dos somos titulares de esos mensajes. Y la difusión de los mismos se puede dar con la autorización de la persona que considere oportuno dar a conocer dichos mensajes. Siempre y cuando, cuidado, siempre y cuando aquí se respeten los datos personales que son protegidos por la ley, por derecho de la intimidad personal. 2. Por disposición constitucional, artículo 92, párrafo 3º, el cuidado de los datos sensibles, que tienen mucho que ver con la relación política, la relación social, los datos relacionados con la persona, la intimidad personal y demás. Esas son las limitaciones. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos un punto crítico. La persona que tenía esos datos, que tenía guardado en su teléfono celular, ya no está. Ya no está. ¿A quién le pedimos autorización para la difusión de dichos datos? No le puedes pedir a sus familiares, ¿ah? Cuidado, porque la autorización es meramente personal. Entonces, surge lo que en estos casos el periodismo los consideraría de utilidad pública. Y ese es el punto ahora. Lo que se está difundiendo tendría el carácter de utilidad pública. Lamentablemente está fallecido, insisto, Fernando Villavicencio. Pero frente a ello, las autoridades lo que tienen que hacer es salir a proteger esos datos si es que querían hacerlo. Pero la fiscalía sale a desmentirlos. La fiscalía sale a decir que no son, que no, por Dios, que ni lo estopen. Bueno, ¿qué les pasa? ¿A qué horas se olvidaron de la ley, la Constitución, hasta una sentencia de la Corte Constitucional en el 2021
habla del cuidado de esos datos, pero por autoridad del titular de la cuenta. Y eso es ley y hay que respetarla, Javier Lazo. Pero quería solo postillarte a propósito de la autoridad, como tú lo dices. Para mí son funcionarios, ¿no? Hasta que no demuestren un comportamiento ético intachable, yo pasaría a considerarlos autoridad, por cierta connotación que esa palabra tiene para mí. Por ahora son funcionarios. Funcionarios de alto nivel que han demostrado miserias. Estoy pensando, por ejemplo, en Tania Varela, ¿te acuerdas? Cuando asesinan a... No es Elizabeth Otavalo, es la madre. Ella es... ayúdame, Francisco, que tú eres el periodista. María Belén Bernal. María Belén Bernal Otavalo. Gracias, Jorge. Cuando la asesina ese miembro de la policía y hacen la demagógica jugada, ahora le vamos a entregar la escuela de formación, la escuela superior de formación a una mujer policía. Y ahora sale embarrada la comandante de esa época, Tania Varela. ¿De qué autoridad podemos hablar cuando sale embarrada tan feo en los chats, en conversaciones en las que se entrega información reservada para manejo político? Como lo decía yo al principio, dame información para acabar con mis rivales políticos. Estoy pensando en el almirante Jaime Varela, otra vez el apellido Varela, el jefe del Comando Conjunto, que antes de ayer salió... Jaime Vela, perdona, que salió a decir, le hemos retirado la seguridad a la vicepresidenta. Y lo tienen que desmentir desde adentro y decirle, no señor, no hemos retirado la seguridad a la vicepresidenta. Y crean un rollo enorme. El Ecuador tiene 2 vicepresidentas en este momento. Y todo eso con el apoyo, con la connivencia de todos estos funcionarios de alto nivel y que son de otras funciones, que supuestamente deben de conservar independencia, pero no lo logran, no lo hacen. Y hemos asistido al deterioro total de la institución del Estado ecuatoriano, Francisco. ¿Cómo lo ves tú? Aclaremos varias cosas. La primera, referente a lo que cuentas sobre la presencia del señor Lazo allá en la escuela de policía. ¿Pero qué te extrañas, oye, Javier? Has vivido la historia tanto tiempo como yo. Más. La derecha, cada vez que toma el poder, termina con lágrimas, con sangre o en ridículo. Desde los tiempos de Flores, la derecha, cada que toma el poder, termina con lágrimas, con sangre y en ridículo. Febres Cordero, Sixto Durán Ballén, Yamil Maguad, son esa derecha rancia que termina con lágrimas, con sangre o en ridículo. Fueron a hacer el ridículo en la escuela de policía. Así trataron el tema. Para la historia un ridículo. Qué grave que la comandante de policía, qué grave que la comandante Tania Varela, la primera mujer comandante general de policía, haya terminado como terminó, pero no solo por los chats de Villavicencio, pues. Hoy ahí ocultaron datos del narcotráfico, ahí ocultaron los narcogenerales, ahí ocultaron el caso de El Encuentro, León de Troya. Es decir, oye, tienen mafia albanesa. Mafia albanesa. Están enjuiciados por la fiscal general del Estado. ¡No! Deberían. 3. Respecto al tema de la señora vicepresidenta, la señora Verónica Abad, no hay 2 vicepresidentes en el Ecuador. Hay una sola. La otra, la señora Saría Moya, no Sarija Moya. Estamos hablando en español y la H no tiene sonido, la H es muda. Saría Moya no es la vicepresidenta. Primero porque
no es aplicable el recurso que se ha planteado o la disposición administrativa que se ha planteado. Segundo, porque el presidente de la República no puede elegir vicepresidenta. ¿De cuándo acá, pues? ¿Quién le autorizó para que elija vicepresidenta? No, vicepresidente elige el país, no el presidente Daniel Noboa. Tercero, en este caso concreto, se ha planteado un recurso de protección ante la justicia constitucional. Y mientras eso no esté terminado, no hay tal vicepresidenta. No es posible sustituir a una persona que está todavía en funciones. Y fíjate que el tema termina siendo grave para los militares, a los que le suman al golpe de Estado. Yo hago mi comentario de hoy algo, perdón Javier, que es necesario aclarar. ¿Por qué el jefe del Comando Conjunto actúa más que como un jefe militar, como un ministro del presidente Noboa? ¿Y por qué digo esto? Porque no se olviden, en los días de marzo, el señor vicealmirante Jaime Vela, jefe del Comando Conjunto, concurrió al Congreso Nacional a pedir que le pongan impuestos al Ecuador, a pedir que le pongan impuestos a su pueblo. Como que a los militares no les va a afectar, ¿no? Como que a las familias de los militares no les va a afectar. El señor Jaime Vela hizo eso. Y el señor vicealmirante Jaime Vela ayer también está equivocado cuando se presenta a la prensa a proclamar a la ex vicepresidenta. ¿Quién le dio atribución para desconocer a la vicepresidenta? Eso termina con la carrera de un militar. Es un error muy grave. Él prometió respetar la Constitución. Ahí está respetando, está participando de un golpe de Estado. Tú ayer hiciste un comentario en tu página digital y te preguntabas algo que era lógico preguntarse, era necesario preguntarse. ¿No dices que se construye el espíritu de lo militar desde el honor? ¿En dónde está el honor supuestamente enseñado en las aulas en donde se forman los militares? ¿A dónde se el honor se forma con el respeto. Respeto por las leyes, respeto por las personas, respeto por las instituciones, respeto por las entidades, por la historia y por la sociedad de una nación. No puede un militar, cualquier grado fuese este, violentar la Constitución de la República. No puede. Simple. No puede. Se acabó. Lamentablemente el señor vicealmirante Jaime Vela violentó la Constitución de la República. ¿Y quién debería darle de baja a él? Y yo creo que debería preocuparse el señor vicealmirante Vela porque se deslegitimó ante su tropa. Su tropa, minutos después de su exposición en la que sale equivocado, sale a desmentirle y a decir, nosotros, prácticamente lo dice en el comunicado, nosotros vamos a continuar protegiendo a la vicepresidenta. Nosotros hemos decidido mantener ese respeto por la segunda mandataria de la nación. Eso ya es deslegitimar a un jefe. ¿Quién debe proceder a descalificar, desconocer o desautorizar o retirarle del mando? Es el presidente de la República. Los militares, especialmente en sus mandos, están nombrados por el presidente de la República. Jorge, una pregunta, no te entendí el mensaje. Mi apuntador es el celular, Francisco, no el apuntador que tú usabas cuando hacías televisión también. Yo te recuerdo en épocas de televisión también. ¿Tengo que hacer ahorita la pausa, Jorge? ¿Ah? No. Ah, ok, seguimos entonces. Mejor. Nos dan espacio para seguir. Para darle, dale. La otra jugada es demencial lo que nos acaba de pasar. Este fin de semana fue terrorífico, de terror realmente, ¿no? Porque se hace la jugada con la vicepresidenta a través de una acción administrativa desde el Ministerio del Trabajo, que se le dice que no ha cumplido con las funciones asignadas. ¿Te das cuenta? ¿Cómo es posible que a una vicepresidenta de la República, más allá de los acuerdos ideológicos o políticos que podamos o no tener con ella,
personaje harto polémica para mí, no olvidaré nunca sus declaraciones cuando ganaron las elecciones y los primeros pasos que dio para viajar a reunirse con las extremas derechas de nuestra región, incluso en España. No olvidaré eso, pero ese es su derecho, ¿no? Pero ella fue elegida democráticamente por voto popular y una acción administrativa de una funcionaria de cuarto nivel, no pretendo ser peyorativo al decir cuarto nivel, se sirven de eso para hacer la jugada de hacerla a un lado y no encargarle la presidencia, porque es la consigna de Noboa, el presidente actual. ¿A qué le tiene miedo Noboa? Es la pregunta que también me he hecho, Francisco. Buena pregunta, verás. Porque tendríamos que remontarnos a la campaña electoral o a los tiempos en que se conocieron. Yo le entrevisté a la señora Verónica Abad y cuando le entrevisté le pregunté eso, que tú también preguntas ahora, ¿a qué le tiene miedo? ¿Por qué se pelearon? ¿Cuál fue el conflicto? ¿Cuál fue el motivo? No hay. No hay. A menos de que sea su sombra. A menos de que sea su sombra. No hay nada más peligroso que el tigre herido. Es una leyenda de los días de la Malasia. El tigre herido es el peor. No hay nada peor que eso, Javier Lazo. Créeme. Y es tan grave la situación o la circunstancia que un ser humano herido puede cometer los peores y más graves errores con el fin de evitar la muerte y matar a su rival. ¿A qué le teme el presidente Noboa? No lo sé. En cuanto al proceso, es un proceso tan burdo, tan machacado, tan desagradable, que termina siendo ya ofensivo para la institucionalidad y el derecho en el Ecuador. Primero, la figura de la destitución de una funcionaria de Estado no corre por el Ministerio del Trabajo, pero se inventan un reglamento después de que se ha dado el hecho de la señora Verónica Abad. En el Ecuador no existe ni en el mundo la retroactividad en el derecho. Si una ley, una norma, se aplica desde el momento en que se aprueba. Antes no. Lo anterior no vale, no funciona. Pero es lo que hicieron. Están aplicando retroactividad en el caso de la señora Abad cuando dictaron un reglamento después de que no fue a Turquía. Segundo, un embajador, tú y yo fuimos embajadores y sabemos, un embajador está sujeto no a la ley del servicio público, sino a la ley del servicio exterior, porque está también sujeto a las leyes del país recibiente donde está desempeñando su misión, pues. ¿Qué pasó? Es decir, tiene doble obligación. Pero no la ley del servicio público, que es lo que se trata de aplicar ahora, olvidándose de la ley del servicio exterior. Y en cuanto a sus funciones como tal, la señora Verónica Abad, yo pregunto, señora canciller, doña Gabriela Sommerfeld, por favor, ¿a qué se fue a Turquía? Tú sabes que cuando se le destina a un embajador a otro país, tiene que tener misión, obligaciones y responsabilidades. No hay tal. No hay nada. ¿A qué se fue a Turquía? Nadie sabe. Por lo tanto, yendo sin funciones. ¿Qué obligación estaba por cumplir? Pero mira, créeme, ¿qué hubiera pasado? Solo qué hubiera pasado si la señora vicepresidenta de la República, nombrada embajadora, destinada desde Israel a Turquía, hubiera renunciado a ir a Turquía. Solo estaba renunciando a la función de embajadora. No de vicepresidenta. Lo cual es, no, para nada, no, disculpa. Yo les presento, a ver, ya, no tengo por qué ir a Turquía, no sé para qué voy. Disculpe, señor presidente, tome su encargo, le agradezco, yo retorno al país, sigo siendo la vicepresidenta y estoy a su disposición para cualquier otra obligación en la cual usted legalmente me proceda a disponer, tal cual mande. No lo hizo, ya. Francisco, esta vergüenza que estamos pasando, esta destrucción del Ecuador que estamos viviendo,
que la estamos sufriendo, esta profunda descomposición en la que estamos viviendo, ¿no? Porque regresas a ver a todos lados o a cualquier lado y hay un problema, ¿no? Más allá de los malditos apagones que nos han venido a trastornar nuestras vidas, por donde mires hay descomposición. Y a mí me parece que hay un enorme contubernio, una enorme complicidad de los medios. Que se ha hecho todo esto porque los medios son cómplices de todo esto, porque callan lo que deberían informar. También ha quedado claro, ¿no? ¿Cómo ha quedado claro? Los montajes que hicieron para aniquilar al rival político, ¿no? No para, como yo decía en la introducción, en la pequeña introducción, no para enfrentar al político, al otro, que lo enfrentas con ideas, que lo enfrentas con principios, que lo enfrentas con proyectos. No, aquí es aniquilar. Y ha sido un conjunto de periodistas pauteros, Francisco. Suena horrible decirlo así, pero son periodistas que han vivido de la pauta y que descaradamente, ¿qué fue, hermanito? ¿Cuándo me mandas la platita que te pedí? A ver, es que cómo duele eso, Javier. ¿Sabes por qué? A ver, empecemos por no satanizar la pauta. Okay. Quien les habla es un propietario de medio de comunicación como Ecuador Inmediato, que fue el primero en recibir pauta digital en el país. Fue el primero. Y algún día contaré la historia de Ecuador Inmediato y ahí podré contar los nombres de los clientes. Uno de ellos fue un candidato a la alcaldía de Quito, otro fue un constructor en la ciudad de Quito y otro fue una marca de bebidas y un banco. Gratos amigos de mi tiempo en Noti-Hoy, que siguieron siéndolo y emprendieron conmigo juntos el proceso de construcción de Ecuador Inmediato. Nunca, ni media palabra con relación a nuestra política editorial. Nunca, ni media palabra. Los sigo respetando como ellos a mí. Y hay una linda amistad con ellos, doy yo. La pauta es buena porque permite desarrollar los medios de comunicación. La pauta que informa honestamente, verdaderamente, la pauta que genera atención del público sobre las obras de un municipio, de un consejo provincial, de un gobierno, es necesaria, es positiva. La pauta que informa los servicios que se dan a los ciudadanos, los productos que se venden, desarrollan el comercio, la industria. Es importante la pauta y es importante en los medios digitales porque somos los espacios que ahora tenemos más cercanía con la gente. ¿Qué ocurre y de qué manera es distinto cuando en esos medios, en los grandes medios especialmente, el nivel de corrupción se da por las malas condiciones de vida en las que se han tenido que someter o por ambición y codicia personal? Ahora, por explotación de su imagen propia. ¿Qué sé yo, por ejemplo, X, que fue a pedirle plata a Villavicencio? Desde su propio medio ni siquiera sabían que lo hacía. Por ese periodista no puede pagar el medio. Sin embargo, la imagen queda. Yo voy más lejos y donde cuestiono y censuro cuando las políticas editoriales dadas desde las autoridades de los medios disponen que ataquen a fulano, que no le permitan a sultano, que creen la lista negra, que cierren las puertas, que insulten, que ofendan, difamen, pero por sobre todas las cosas, ¿de qué le culpo yo a la televisión ecuatoriana, a Ecuavisa, a Teleamazonas, a los canales incautados y a los otros, a las señales regionales de televisión? ¿De qué les culpo? De haber sembrado el odio en el Ecuador. Ustedes fueron los causantes del odio. Ustedes fueron los que promovieron el odio entre ecuatorianos, entre correístas y anticorreístas. Ustedes, medios de comunicación como los periódicos que a diario insultaban y ofendían, no a un gobierno, no a Correa, a los correístas, y convirtieron al correísmo en una categoría de delito, a los que había que perseguir, a los que había que destruir, a los que había que acabar, y a los periodistas
también nos generó persecución desde esos colegas, desde esos medios. Fundamedios y demás generaban toda una tendencia para destruir a los periodistas correístas y acabar con ellos. Les sacaban de los empleos, les botaban de los cargos, les acusaban de haber trabajado en el gobierno de Correa y por lo tanto no tenían derecho a nada más. El anticorreísmo ampón, como yo les llamo, el AMPA anticorreísta, se embebió tanto del odio que terminó por creer su propia mentira, como diciendo: vamos a acabar con el correísmo para hacerles daño a los correístas. Y ahora estamos todos arruinados por el odio del anticorreísmo ampón. Nos hicimos daño todos, no solo los correístas. No solo a ellos les afecta, por ejemplo, en este momento los costes de luz. No solo a ellos les afecta la falta de medicinas en los hospitales, o la destrucción de las carreteras, o la destrucción de las escuelas. No, nos afecta a todos. Grupo de tontos a los que se les puede aplicar con mucha dureza esa frase que dice: el odio es un veneno que te tomas para que le haga daño al otro y que termina haciéndote daño a ti mismo. El odio es un veneno que te tomas para que le haga daño al otro, pero termina haciéndote daño a ti mismo. Eso nos está pasando en el Ecuador. Entonces, ese es el problema de la prensa ecuatoriana. Sembraron el odio, creyendo que solo iban a destruir a los correístas. Terminaron destruyéndonos a todos. Nos hicimos daño entre todos. Y hay cosas que no tienen recuperación. Hay 3 cosas que no vuelven atrás, Javier Lazo Mendoza. Ni las piedras aventadas, ni las balas disparadas, ni las palabras expresadas. No vuelven atrás. Es bien difícil la historia que tenemos ahora por reconstruir. Veamos cómo tenemos, pues. Veamos cómo hacemos. Porque la verdad, como tú bien lo dijiste hace un momento, regresar a veces a encontrar el desastre, los escombros, el conflicto y la situación insoluble. Sí, Javier. Mucha destrucción. Y lo que se ha hecho todavía es más criminal, Francisco, ¿no? También contábamos el caso de esta chica que fue bulleada por esta radio, televisión también. Y la chica terminó quitándose ella misma su propia vida por la persecución psicológica que le hicieron, porque fueron capaces de construir con imágenes sacadas de la llamada inteligencia artificial videos que no correspondían. Y hay gente que no aguanta tanto bullying, tanta política canalla. ¿Qué hacen? ¿Cómo van a reparar eso esta gente? ¿Cuál es la reparación que le van a ofrecer a la sociedad ecuatoriana, Francisco? Lo primero que hago es mandarle un abrazo gigante a Washington Andrade, al padre. Sí. Al padre de la chica mireña. Porque, ¿por dónde empiezo? ¡Qué tragedia! Vean lo que hicieron desde un medio. Le convirtieron al medio en un arma de asesinato. Fíjate vos qué peligroso, ¿no? Y no pueden decirme que no sabían que el arma estaba cargada. Pues. Qué grave es lo que estamos viviendo, y ahí vean el efecto del anticorreísmo ampón. Vean todo lo que hicieron en contra de su país. El odio que sembraron desde los medios de comunicación en campaña premeditada y dirigida, que la encabezaba Fernando Villavicencio, hoy les cobra factura también a ellos, como nos cobra factura a todos. A todos, por acción o por omisión. También está porque les dejamos de hacerlo. Francisco, yo quiero terminar el programa, no ahorita, ¿no? Yo quiero despedir como se debe el programa cuando llegue el momento, y no quiero que me corten y que yo salga del aire porque alguien bajó una cuchilla. Claro, alguien bajó un break y salimos del aire. Así que me estoy aproximando al momento límite. A mí me van a cortar a las 6 de la tarde el fluido eléctrico. Sí, a mí también. A mí también.
un horario espantoso tenemos en esta zona por donde yo vivo. Es una parroquia rural, todos los días o es a las 5 o es a las 6 de la tarde, que cortan hasta las 12 de la noche. Y nos vuelve el servicio a las 12 de la noche y nos lo vuelven a cortar a las 7 de la mañana. O sea, nos dan energía buena parte de tu tiempo dormido. Gracias, muchas gracias. Estas son las brutalidades que estamos viviendo. Quería plantearte, y te había pedido una suerte de permiso, tengo que confesarlo, ¿no? Un tema más personal, más íntimo, ¿no? Porque tú estás librando una batalla durísima. Estás dándole la guerra al cáncer. Y creo que pagas un costo alto, aunque son halagadoras las noticias de los exámenes más recientes. Pero el tratamiento tiene un costo altísimo, no económico, sino con tu propio cuerpo. ¿Cómo vas llevando todo eso, Francisco? Leía en los comentarios que han emitido en el YouTube varios de los usuarios que se alegraban por mi recuperación de la salud, y yo les agradezco tanto. Mira, Javier, gracias por preguntar. Como habrán notado, yo tuve que retirarme de los medios que yo presido para tomar un descanso obligatorio necesario, que no lo había tomado en 45 años que hago periodismo. No lo había tomado. Me vi obligado a parar, a frenar, a operarme, a mantenerme cerca del médico y entrar en un tratamiento de radioterapia y demás para enfrentar el cáncer. Hasta aquí me siento algo recuperado, algo. Como tú bien dices, el tratamiento es costoso desde el punto de vista no solo económico, porque sí lo es, económicamente es un costo alto. Menos mal que tengo familia, ¿sabes? En eso coincido tanto con su santidad el Papa Francisco cuando nos dice que la familia es tu primer refugio. Y yo tengo familia. Mis hermanos se han portado ejemplares. Nelson, sobre todo Bolívar, Daniel Eugenio, Carmen del Rocío, mis hermanos han sido mi pilar, junto con sus familias. Me tengo que someter al tratamiento y luego de todas las primeras terapias entré en un estado de neuropatía. La neuropatía es una inflamación del sistema nervioso y entonces pagas con dolor tu cuerpo. A veces te duelen las partes menos imaginables, ¿no? Y a veces te impiden caminar, otras te impiden moverte, tienes que reposar mucho, tienes que descansar, mantener una actitud prudente. ¿Cómo estoy llevando el dolor? En son de broma, cuando la gente me ve y me dice, pero se le ve bien, vean. Yo salgo a caminar frecuentemente, últimamente camino bastante por el centro histórico de Quito, o si no por algún centro comercial o en alguna calle, me agarro a caminar. Y voy saludando con los que me encuentro. Entonces yo tengo dos actitudes. La primera, mira, yo me puedo morir mañana o de aquí a 20 años. ¿De acuerdo? Me estoy muriendo. Con el mayor entusiasmo. Mira, lo que me queda de vida la voy a vivir bien. Y les llamo a la gente a que en medio de los pesares, los dolores, las dificultades y demás, vamos a tratar de vivir lo mejor que podamos y así sea el último día. Y lo segundo, como te dije, le voy a molestar a todo el mundo. Así es que ponte en la lista, Javier Lazo. Te pongo en la lista para ser molestado. Y si no, bueno, te saco la lista ya, te quito nomás. Pero, no, mira, es una actitud de vida. Yo he compartido todos mis criterios con mi gente, con nuestro público. El tuyo y el mío son nuestro público. Es un público hermoso al que yo le quiero tanto. Y entonces, bueno, miren, no hay problema en compartir. No hay problema en que sepan lo que estoy viviendo y al mismo tiempo si me voy recuperando, no. Ayúdenme con mi espacio, afíliense en Ecuador Inmediato Premium, síganos, apórtenos, dennos todo el respaldo posible. Pero al mismo tiempo vamos en una actitud sana. Hace poco tiempo atrás tuve la oportunidad de participar en el Congreso Eucarístico Mundial. Yo tengo una
cercanía muy grande con la Iglesia Católica, creo mucho y soy partidario de ser un buen católico. Entonces me fui al Congreso Eucarístico a discutir sobre la Eucaristía. Me fascinó, créeme, fue una experiencia riquísima de la que le agradezco a la Iglesia Católica por haberme permitido participar como un laico comprometido. Y el resultado es que sales espiritualmente renovado a seguir viviendo. Entonces, no me estoy muriendo, estoy viviendo. Lo mejor que puedo hacer es vivir, y vivir de la mejor manera. Y si se trata de hacer el bien, mejor todavía. Mejor todavía. Freud decía, no sé si creas en Freud, yo tampoco soy un experto en Freud, aunque es la matriz, puede ser de muchos amigos intelectuales que conozco, sus matrices son Marx, Freud, puede ser Sartre, en fin, ¿no? Pero Freud decía, el ser humano no puede dejar de estremecerse ante dos cosas: el amor, el sexo y la muerte. Son las dos cosas que más nos estremecen y que demandan un proceso como de preparación. ¿Sientes eso en tu caso, Francisco? Mira, lo que te acabo de decir tiene más allá de la trascendencia que cualquier ser humano debe asumir. Sí, debes estar listo para la muerte. Tienes que asumir la muerte porque es un hecho lógico. Lógico de terminación de vida. Qué importante es entender la muerte. Sí, es muy importante entenderla siempre y cuando hayas vivido. Y cuando hayas vivido, haz de tu vida el mejor espacio posible. De manera que cuando te mueras, no pierdas nada y la humanidad tampoco. Este ya vivió. Y vivió bien. E hizo el bien. Cuando tú te mueras, que la gente te llore por un día y que te recuerde por toda su existencia. Nada más. Entonces, sí, coincido yo con el planteamiento de Freud. Tienes que asumir la muerte. Pero no piensas que ese sea el fin. No. El fin es diario. Con tu buena acción, como buen scout, ¿no? Tengo formación de scout. Tu buena acción diaria. Tu acción sin esperar recompensa. Tu actitud de vida que le favorezca al resto. No importa de qué forma sea, que le favorezca, que le ayude a los demás. Entonces, una vida así merece vivirse, pues. Eso es todo. Una vida así merece vivirse. Francisco, ¿la enfermedad te ha hecho más valiente? Hay veces en las cuales quizás me he vuelto más sensible. La valentía no es el arrojo, el arresto, la explosión de no. La valentía es el acto. La temeridad. Claro, no. No, la valentía es el acto que te supera el miedo. Así sea momentáneo el miedo. Tú eres valiente cuando superando el miedo procedes. Y procedes bien. Debes tener la valentía suficiente para enfrentarte al mal. Eso es católico, eso es cristiano. Enfréntate al maligno, enfréntate al mal con el bien. Con una forma de vida que tú la puedas exhibir a los demás, no con la prédica, sino con el ejemplo. Entonces, no me ha vuelto más valiente. Lo que me ha vuelto probablemente es más sensible. Ahora entiendo muchas cosas que no entendí antes y me duelen más. Pero eso, créeme que es parte de ¿cómo te explico? De la vivencia diaria. La vivencia diaria te va puliendo. Eres como un diamante, verás, Javier Lazo. Un diamante al que se le pule todos los días. Javier Lazo Mendoza, sí señor. Vuelvo a decir, en homenaje a la mamá del Javier Lazo Mendoza, doña Nora. Yo por eso siempre pongo, por Dios, ponzame en Arauz. Ponzame en Arauz en homenaje a mi mamá, carajo. Yo siempre, tienes Taiti Mama y todo el mundo debería, especialmente las mujeres deben reivindicar esto. Los hijos deben llevar el nombre del padre, digamos, el apellido del padre y el apellido de la madre juntos, porque entre los dos lo hicieron. Así es que, Lazo Mendoza, carajo.
Ya, mucho orgullo, Lazo Mendoza. Entonces, mira, Dale. No, estabas en esa descripción de esta forja como de un diamante. Claro, entonces, eso te va tallando a diario. Y te va haciendo más brillante, pues. El diamante tallado, pulido en extremo, es el que más brilla. El hombre que más vive, y vive haciéndole el bien a los demás, es el que más brilla. ¿Por qué? Porque se pule a diario. Así sufra, así le duela, así le afecte. Como decía Sor Teresa de Calcuta, ¿no? Da hasta que duela, aunque más duela. Y eso, o como el nuevo santo del millennial, si sabes cuál es, ¿no? Es un jovencito de 16 años que se llamó Carlo Acutis, que murió con leucemia. Y entonces él decía que el dolor sea un significado de entrega al Señor. El dolor. Y entonces, así asumes el dolor. Ya vamos. Mañana ya no me dolerá. Vamos a seguir viviendo. ¿Y cuánto te duele el Ecuador de hoy, Francisco? No tienes idea, Javier Lazo. Soy periodista desde que tenía unos 14 años de edad. Desde los 14 que me metía en este mundo, ¿ah? Y soy un fanático de las noticias, ¿verdad? Yo me bajo tranquilamente unos 6, 7 noticieros diarios. Unos 2 o 3 programas de opinión, incluido el tuyo. En que veo a tus entrevistados, en que veo algunos de los cuales, si les nombro a todos, se me enojan. Pero les oigo radio, televisión, digital, leo los periódicos de distintos sectores del país. Y ahí te desprendes el dolor de vivir en el Ecuador este momento. Pero ecuatorianos, entiendan por qué estamos viviendo así. Estamos viviendo así porque un grupo de personas con privilegios decidieron enfrentarse a un régimen político que les quitó parte de esos privilegios, no todo, parte de esos privilegios, y se lo dio a los pobres. Entonces eso se convirtió en educación, en salud, en vivienda, en becas, se convirtió en atención médica, se convirtió en dignidad. Y para destruir eso, forjaron toda una estrategia de odio con la cual quisieron afectar y acabar solo a ese grupo político, al correísmo, y les llenaron de odio al Ecuador. Y después de eso, terminamos afectados todos. Ese es el Ecuador que me duele. Créeme que me duele en el alma, Javier. Mirar cada hecho, cada segundo que no tenemos luz, cada enfermo que se muere en un hospital, cada viejo que no tiene atención, cada mujer que es afectada en su dignidad, cada niño que no va a la escuela. ¿Cómo es posible que no nos asombre que más de 200,000 niños no fueron este año a la escuela? Eso duele. Duele un Ecuador explotado, con jóvenes que tienen que volverse parte del esquema de las bandas de narcotraficantes porque es su única opción de vida. Me duele tanta ignorancia en nuestros muchachos que, teniendo la educación que tienen, el acceso a las fuentes del conocimiento, ahora con el internet, lo desperdicien. No tengan ni valores ni principios. Me duele. Me duele un país que no es capaz de entender lo que le está pasando y que le tolere un presidente que le llena todos los días de una indignidad. Eso duele, Javier. Francisco, muchísimas gracias. Mira, me apresura el tiempo, ¿no? Estoy ya de corte. ¡Vamos! Y decía, no voy a permitir que ellos despidan el programa, lo despedimos nosotros. Te agradezco mucho, Francisco, este tiempo. Gracias a ti, Javier. Mil bendiciones a todos, ¿eh? Vamos adelante, hay mucho por hacer. Francisco Herrera Arauz ha sido nuestro invitado aquí en Palabras Sueltas por Ecuador en directo. Este día, martes 12 de noviembre. Son las 5 de la tarde con 57 minutos. Estoy arriesgándome, pero ya termino. A usted, como siempre, le agradecemos la compañía. Pásela bien. En Guayaquil, la vialidad la hacemos todos. Conduce seguro y mantente informado sobre los límites de velocidad en las nuevas rutas de la ciudad. Aprovecha las vías de los 4 pasos elevados recién inaugurados.
y consulta los desvíos de las obras en curso. Encuentra toda la información en el portal web de la Alcaldía de Guayaquil. Ciudad de Todos. Autorización número 3149. CNE, Elecciones Generales 2025.